Estudiando la lección del jueves, usted puede entender lo que significa el cristianismo y el orden social. Recuerde que el orden social es el gobierno, los funcionarios, los líderes y así sucesivamente hasta que llega el ciudadano común, como usted y como yo. Todos tenemos responsabilidades ciudadanas, desde el gobernante hasta los gobernados. Pero entonces, en este día nos encontramos con una aparente controversia o contradicción. ¿Por qué? Pues escuche lo que dice aquí. A pesar de saber que las organizaciones de los gobiernos humanos son imperfectos, a menudo son pecaminosos. Dice, tanto Pablo como Pedro instaron a los primeros cristianos a someterse a las autoridades humanas. ¿Cómo es esto? ¿Usted se va a someter a un gobierno pecaminoso y corrupto? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ante ese gobierno? ¿Rebelarse, resistir o formar una revolución? Bueno, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, nos vemos el versículo 3 en adelante, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. O sea, hay que someterse a las autoridades humanas como que está sujeto al Señor. Y ya a los gobernantes como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En otras palabras, estos gobiernos, estas autoridades están puestas para sujetar a los que no se quieren sujetar. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En otras palabras, usted se porta bien y la sociedad tiene que decir, ese hombre es diferente, esa mujer es diferente. Esos son hijos de Dios, son elegidos, llamados fieles y verdaderos. De tal manera que aquí podemos ver que el apóstol nos llama a pagar impuestos, a acatar las obligaciones y que los cristianos deben ser ciudadanos modelos. Tienen que ser ejemplo. La pregunta es, ¿qué relación tiene la obediencia con el sometimiento? ¿Cómo someterse o no a las autoridades cuando nuestra fe o nuestros principios son puestos en riesgo? En este día de la lección nos manda el libro de los Hechos en el capítulo 5, donde nos encontramos con un versículo muy popular, muy conocido dentro de las filas cristianas. Se resulta que Pedro y Pablo recibieron persecución y fueron echados presos por andar predicando la palabra de Dios. Después los dejaron ir y los volvieron a echar presos porque los agarraron predicando la palabra de Dios. Escuchen lo que está pasando. Versículo 28 diciendo, las autoridades le estaban diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Oiga bien, ellos fueron llevados ante los magistrados, ante las autoridades para ser acusados, pero viene aquí el apóstol y le da vuelta al asunto. Él viene a ser el acusador y ahora le está representando a Dios. Versículo 29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, cuando sus principios cristianos, cuando mi fe es comprometida con lo que el gobierno dice, yo debo decir, un momentito, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que me voy a rebelar ni a sublevar, no. Yo prefiero obedecer lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen. El éxito temprano de la iglesia cristiana llevó al arresto de Pedro y a Juan. Fueron interrogados los gobernantes, los ancianos, los escribas los interrogaron. Pero ellos dijeron, oiga, ustedes le dijimos que no sellaran en ese nombre. Pero ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, se les preguntó por qué no habían obedecido lo que las autoridades les habían dicho. Pero entonces ellos respondieron, es menester, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, parece aquí que el apóstol dice una cosa y dice otra. Parece que hay una controversia. En realidad, aquí es solamente la situación. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se trata de asuntos morales, los cristianos han estado y deberían seguir estando involucrados en proveer legalmente la clase de cambios sociales que reflejen los valores y las enseñanzas de Jesús. Entonces, si el cumplimiento de la ley es amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la ley de Dios está dividida en dos,
amor a Dios y amor al prójimo, entonces cumplir la ley es amar y respetar a Dios, obedecer sus mandamientos, amar y respetar al prójimo, siempre y cuando tu fe, tu principio, no sea comprometido con los valores de este mundo. Por lo tanto, el cumplir la ley es amor, y el orden cristiano es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo, incluyendo el gobierno, como a ti mismo. Y este es el orden social. Estudiemos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.